Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí delante de ustedes y en presencia principalmente de nuestro Señor. Doy gracias por su bendición de que a cada uno de nosotros nos permite estar aquí presentes para bendecirlo, para glorificarlo, para dar gracias por todo lo que Él hace en la vida de cada uno. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Es lo que nos dice el capítulo 113 de Salmos. Debemos alabarlo porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y demos gracias, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente, Señor, aquí en tu casa, Señor, porque es una bendición y un privilegio, Señor, para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has cuidado en todas las semanas, Señor, y todos los días de nuestra vida, de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que estés entre nosotros, Padre, que podamos sentir tu presencia y tu Santo Espíritu, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en la mía también, de nuestros familiares, Padre Santo. Y también, Padre, te pido de tu bendición, Señor, y que tú puedas acompañar a cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo, Señor, esta transmisión, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor, nuestros hermanos, Señor, que no pueden venir, que están enfermos, Padre Santo, te pedimos que en el nombre de Jesucristo, Señor, tú estés, Padre Santo, para que sientan ahí también, Señor, tu presencia. Gracias, Señor, te damos y te alabamos, Padre, porque tú eres bueno. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y, Señor, que estés, Señor, dando, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, a cada uno, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar a nuestros hermanos de la alabanza y gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Hola, hermanos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Qué día es hoy, hermanos? El día del Señor, ¿verdad? Entonces, el único lugar en el que podemos encontrar descanso es en la presencia de Dios. El único lugar en donde podemos sentirnos tranquilos, con paz, es a un lado de nuestro Padre. Entonces, alabemos al Señor con un corazón agradecido, con un corazón lleno de agradecimiento a nuestro Señor, porque Él es el único que lo merece. Amén. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, labios de alabanza. Entonces diré a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces diré a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza.
Entonces dirá a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirá a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Sí, Señor, tú nos has hecho libres, nos has redimido. Bien, hermanos, es tiempo de presentarnos ante nuestro Padre para confesar nuestros pecados, para restaurar, restablecer esa relación con Él, porque sabemos que separados de Él no podemos avanzar, no podemos crecer en santidad. Y es imposible dar fruto del Espíritu si no es en santidad, porque el Espíritu es santo. Vamos a orar, a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, por nuestras familias. Vamos a interceder por nuestras familias, por su iglesia y por todo el mundo. Porque así como llegó la luz a nuestras vidas, deseamos que llegue la luz a los nuestros y a los demás. Dice la palabra: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso éramos algunos de nosotros, pero la luz llegó a nuestras vidas y todo fue transformado. Oremos a nuestro Padre, humillémonos ante Él, roguemos que quebrante este corazón pecador, este corazón malo, y haga y moldee un corazón conforme al de su Hijo. Oremos, hermanos. Padre bendito, amado Dios, estamos hoy ante tu presencia, Señor, humillándonos, porque reconocemos y sabemos que tú eres santo, santo, santo. Eres tan puro que en ti no existe ni siquiera una sombra de variación. En ti no hay maldad, en ti no hay mentira, en ti no hay oscuridad, en ti no hay pecado. Y nosotros nos presentamos ante ti, Padre, humillados, avergonzados, arrepentidos, porque confesamos que hemos pecado contra ti, solo contra ti. Hemos pecado contra ti de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, porque no hemos cumplido tus mandatos. Sabemos que tú nos creaste para glorificarte, para conocerte, para disfrutar de toda tu creación conforme
a tus mandatos, a tus principios, a tus leyes. Pero somos débiles, somos malos, Señor, necesitados de ti. Por eso te pedimos que tomes nuestros corazones, que tomes nuestras vidas y nos limpies, nos laves, nos purifiques de toda maldad, de todo pecado. Perdónanos, Padre. También te pedimos perdón por el pecado que hayan cometido nuestros hijos, por todo el pecado que haya en nuestros matrimonios, en nuestros hermanos, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros tíos, en toda nuestra parentela. Límpianos, lávanos, purifícanos y seremos más blancos que la nieve ante tus ojos. Ten misericordia, Padre, también de tu bendita iglesia, de toda tu iglesia verdadera en el mundo. Perdona los pecados que haya en nuestros ministros, en nuestros líderes, en nuestros pastores, en cada miembro de tu iglesia, porque tú mereces una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, lista para las bodas de tu Hijo. Te pedimos esta mañana también, Padre, intercedemos por todo el mundo que no te conoce, por aquellos que vagan sin rumbo y sin dirección, por aquellos que tienen su corazón tan endurecido, que no aceptan, que no escuchan, que no reciben el nombre de nuestro Señor y Salvador para alcanzar la salvación, la misericordia, la reconciliación contigo. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, llénanos de tu Santo Espíritu para resplandecer con tu luz, con tu poder y ser luz y sal en esta tierra, para que tu nombre sea glorificado y sea honrado, alabado y adorado, porque tú eres digno. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día. Por eso te amamos, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: amén, amén. Santo, santo es
levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. ¿De quién yo he de temer si tú, Señor, estás conmigo? ¿De quién yo he de temorizarme si tú, mi Dios, estás a mi lado? ¿De quién yo he de temer si tú, Señor, estás conmigo? ¿De quién yo he de temorizarme si tú, mi Dios, estás a mi lado? Tú eres mi fortaleza, tú eres mi alegría, tú eres mi refugio y mi canción, Señor. Tú eres castillo fuerte, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio y mi canción, Señor. Tú eres mi roca firme, tú eres mi escondedero, tú
Eres mi gran guerrero tú, eres mi compañero tú, eres mi refugio y mi canción, Señor, eres todo para mí. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi alegría, tú eres mi refugio y mi canción, Señor. Tú eres castillo fuerte, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio y mi canción, Señor. Tú eres mi roca firme, tú eres mi escondedero, tú eres mi refugio y mi canción, Señor. Tú eres mi gran guerrero, tú eres mi compañero, tú eres mi refugio y mi canción, Señor, eres todo para mí. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en Salmo 3. Mas tú, Señor, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Verdad? Él es nuestro fuerte, nuestro respaldo. No temeremos ni de 10 millares, ¿verdad?, de gentes que estén en contra de nosotros. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues es un privilegio estar aquí nuevamente, se los digo, y también yo creo que damos gracias a Dios porque por cada uno de nuestros hermanos. Salúdelo y bendígalo. Dígale que Jesús le ama, que es una bendición que estemos aquí reunidos nuevamente. Llégaselo con gozo, de verdad. También en el cielo están gozosos el día de hoy, porque tenemos una visita aquí en la casa del Señor. Él es Alejandro Maguiber, que es hijo de nuestro hermano Alejandro. Bienvenido. Damos gracias al Señor porque te permite estar aquí reunido, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Bien. Esta es tu casa también de oración. Estamos aquí. Damos gracias también por la vida de Cristian, que nos acompaña. Ya tenía algunos días que no se presentaba por acá. El hijo de nuestro hermano Gregorio. Bienvenido, Cristian. Sabemos que cuando hacemos la palabra de Dios y principalmente a nuestro Señor, pues Él no permite que se nos olvide, ¿verdad? Siempre hay algo y nos hace retornar. Damos gracias por la vida de Toño, que también no sé si anduvo fuera. Toño, bienvenido también. Y por cada uno de todos ustedes, hermanos, gracias a Dios. Es una bendición de verdad estar poder reunidos a pesar de tantas cosas que están ocurriendo, pero sigamos echándole ganas y contamos con el Espíritu de nuestro Señor, que está todos los días hasta el fin del mundo, Él lo dijo. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a prepararnos para traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, dar gracias al Señor y dar un poquito de lo mucho que Él nos ha dado, aparte de dinero, muchas bendiciones, fuerzas y todo, ¿verdad? Este día nos va a ayudar nuestra hermana Ivonne a dar gracias por esto. Gloria a Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.
nuestro rostro, hermano, para orar por las diezmos y las... Señor, te damos gracias ahora, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, Señor, a tu iglesia, árbol frondoso, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que han traído mis hermanos, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto para ti, Señor, para dar un poquito de lo mucho que tú nos has dado, Señor, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Buenos días nuevamente, santos de Dios. Es un honor poder estar nuevamente reunidos en torno a la presencia de nuestro bendito Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Vamos a compartir palabra esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias, nuestros boletines por la parte central. El título del sermón de la prédica de esta mañana es El nacimiento y reinado del príncipe de paz. Y tomamos como base el texto de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Utilicé Nueva Biblia de las Américas para desarrollar este sermón. Entonces vamos a leer la palabra. Oramos y desarrollamos este sermón. Dice la palabra, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia, por formar parte de tu reino, por ser tus hijos, por la obra de tu Hijo Jesús. Te pedimos que esta mañana tú abras nuestros corazones, nuestros oídos a tu palabra, para recibirla con gozo, con alegría, y ser transformados en santidad a la imagen de tu bendito Hijo, de nuestro Señor, y por su causa, por su obra, por su gloria te lo pedimos. Y todo su pueblo dice, amén. Tomen asiento, hermanos que nos acompañan desde casa, desde zonas remotas. No sé si nuestros pastores que están de viaje nos acompañen. Saludos también, bendiciones. Este es un texto muy conocido. Este texto fue escrito más o menos hace 750 años antes del nacimiento de Cristo Jesús, y sin embargo fue escrito en tiempo pasado como si ya hubiera ocurrido este hecho. Y es así como son escritas la mayoría de las profecías bíblicas, porque en la mente de Dios son hechos que ocurrirán tal cual han sido escritos. ¿Y quién pensaría que un niño nacido en un pesebre sería Dios hecho hombre? ¿Quién sería el príncipe de paz que restablecería la comunión entre Dios y el hombre? Nosotros, antes de celebrar tradicionalmente lo que es la llegada del Mesías al mundo, es importante que reflexionemos acerca de un texto que nos habla de la entrada de Dios a un mundo perdido.
sobre todo porque después que Dios había retirado su gloria por 400 años antes de que Jesús viniera al mundo. El relato de este texto es un hecho singular en la historia de la humanidad que nos debería motivar a reflexionarlo de manera frecuente. Y la mejor manera de sacarle jugo, provecho a un texto, de exprimirlo, por así decirlo, de sacarle hasta la última gota de lo que nos enseña, es a través de cuestionarlo. Como por ejemplo podemos preguntarnos, ¿cuándo nació? ¿Bajo qué circunstancia nació? ¿Cómo llegó este niño hasta nosotros? ¿A quién le fue dado? ¿Dónde llegó? ¿Para qué fue dado? ¿Cuál fue su nombre? ¿Cómo le llamarán? ¿Cómo le recibieron? ¿Cuántos le recibieron? O si le recibieron todos, algunos o la mayoría. Y lo primero que percibimos o apercibimos en este niño que nos estaba siendo dado fue que fue definido como un niño. Es decir, es un regalo que nos fue dado de la misma manera en que nosotros llegamos al mundo, como un niño común y corriente. En segundo lugar, es el niño que vendría como un regalo porque nos fue dado. No es algo que estábamos buscando, imaginando, pensando. No es algo que tú puedes lograr o ganar. Es algo que tú recibes. Viene como un regalo que nos ha sido dado. Y en tercer lugar, el texto nos deja ver quién lo dio. Porque dice, un hijo nos ha sido dado, de manera que lo dio el Padre, de quien Juan dijo que tanto amó Dios, es decir, el Padre, al mundo, que nos dio a su unigénito, de manera que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Dios no amó las formas pecaminosas del mundo, pero Dios amó a los autores de las obras pecaminosas del mundo. Y podemos preguntarnos si nosotros amamos de una manera como Dios nos ama, como Dios nos amó. Nosotros tendemos a amar las obras pecaminosas que hay en el mundo, pero tendemos a rechazar a los autores de dichas obras. Pero Dios amó a los autores y odió las obras pecaminosas. Dios nos dio el Evangelio en la persona de su Hijo. Y el Evangelio no es otra cosa que el mensaje de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. De manera que cuando citemos Juan 3:16, podemos decir, tanto amó Dios al mundo que nos dio el Evangelio, su Hijo. Un regalo tan extraordinario envuelto de una manera tan ordinaria. La naturaleza humana fue el papel en que Dios envolvió el regalo para los hombres en una forma común y corriente. Pregunta, hermano, si tú eres padre o madre de familia, ¿darías a tu hijo para que muriera por alguien culpable? ¿Permitirías que tu hijo fuera crucificado en lugar del culpable que cometió el delito? ¿Lo darías para salvar a un enemigo? No lo daríamos probablemente ni siquiera para salvar a un amigo, mucho menos para salvar a un enemigo. Un predicador americano dijo con respecto a esto, él es una persona ya de edad adulta, anciano,
Él dijo, yo tengo un nietecito de 3 años y si tú quisieras que yo diera a mi nieto para que tú fueras salvado por él, yo tengo que decirte que tú te irías directo al infierno, que tú te quemarías en el infierno, pues yo no lo voy a dar. Pues Dios nos dio a su Hijo para que Él fuera clavado y yo y tú no ardiéramos en el infierno por toda la eternidad. Amén. Gracias a Dios que nuestra redención no está dependiendo de otro ser humano, de otro hombre. Y ahora podemos preguntarnos, ¿bajo qué circunstancia llegó este niño, este hijo, este regalo? Hubo cientos de años de espera en el pueblo judío. El pueblo judío estaba deseoso, ansioso de que llegara el Mesías esperado, el Mesías anunciado. Y después de que el Antiguo Testamento cerró, habían pasado ya 400 años de silencio. Es decir, que ningún profeta, ninguna revelación nueva de parte de Dios había para el pueblo judío. Y de repente llega su Hijo al mundo. Y algunos que estaban experimentando esta espera angustiosa, por así decirlo, lo vemos ejemplificado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo 25 al 38. Dice la palabra: había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Es decir, había sufrimiento en el pueblo de Israel. Esperaban la consolación y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Y el mismo Espíritu Santo, dice en el versículo 27, movido por el Espíritu, ¿a dónde fue? Al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos, es decir, tomó a Dios en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya. Y no estaba hablando del templo, sino estaba hablando de partir ya a la eternidad. Que me vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Es decir, Simeón había visto nuestra salvación. Y también dice, y también dice la palabra, ¿verdad? Luz de revelación a los gentiles, a todos los gentiles. Esta salvación ya no era exclusiva para el pueblo judío. Ahora tú y yo en ese momento teníamos nueva esperanza. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, hermanos. Dice también el texto: y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún su propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La luz, la verdad, había llegado al mundo. Pero no nada más Simeón estaba en esta espera. Veamos lo que dice en el versículo 36.
Y había una profetisa que se llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca, fíjense la actitud de la profetisa Ana, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día, ¿cómo? Con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, cuando estaba Simeón, María, José y Jesús, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Conocer de Jesús, saber acerca del Hijo de Dios, nos emociona, nos motiva tanto que, como la profetisa Ana, salió a compartir las buenas nuevas, la redención, el perdón de los pecados, la vida eterna había llegado al mundo en forma de un niño. Estas dos personas tenían en común que ambas estaban esperando la llegada del Mesías prometido por Dios, y su día a día era ayunar, orar y servir, siempre buscando servir primero a Dios en el templo y a sus prójimos, porque decían que eran justos, es decir, tenían conocimiento de la palabra y de los mandamientos de Dios. Entonces, de esta manera que el día en que Jesús nació, todo el mundo en Israel, en el pueblo de Israel, estaba tan ocupado, tan afanado, por lo que nos explica de manera parcial por qué pasó desapercibido el nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que en aquellos tiempos el emperador César Augusto había ordenado que se levantara un censo, por lo que todos los que se encontraban en su lugar de residencia tenían que trasladarse a su lugar de nacimiento para ser contados, para participar de este censo que había ordenado el César. Y fue así como José y María salieron de su lugar de residencia y partieron al lugar de nacimiento de José. Y en este trance fue que ellos llegaron a la aldea de Belén, donde nacería nuestro Señor Jesucristo. La gente no recibió a Jesús, no recibió al Mesías, porque estaba tan contenta en su forma de vivir. Había algunos fieles como Simeón y Ana que le estaban esperando, pero la mayoría se encontraba contenta con la religiosidad del judaísmo, con querer cumplir a la manera de los judíos toda la ordenanza de Dios. Y sobre todo lo veíamos en los maestros de la ley. Y yo creo en lo personal que el día de hoy no es muy diferente. Yo creo que la segunda venida del Mesías ha sido anunciada con tanta claridad en la Biblia como la primera venida, pero nosotros tenemos el día de hoy más certidumbre de su segunda venida, porque ya vimos que la primera venida que fue profetizada se cumplió, y eso nos garantiza, nos da la certeza de que la segunda venida también ocurrirá. Y se habla más aún de la segunda venida que de su primera venida, por lo que nos amplía, nos da la revelación, la palabra, para poder percibir las señales que van a ocurrir, que están ocurriendo ya antes de la segunda venida de nuestro Señor. Y lo verdaderamente triste es que solo hay un pequeño grupo de cristianos que estamos anhelando verdaderamente la segunda venida de Cristo.
Mientras que muchas iglesias, muchos hermanos en el resto de la iglesia de nuestro Señor están tan ocupados haciendo lo que están haciendo, por así decirlo, o es decir, que están tan satisfechos con desarrollar sus profesiones, están tan entretenidos en sus estudios, en sus amoríos, en sus celebraciones, en sus gozos, que en realidad como que no hay mucho tiempo, ni espacio, ni ansias, ni motivación para la llegada del Mesías por segunda vez. Nosotros tendremos las mismas ansias, las mismas motivaciones de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo acaba de expresar Simeón y la profetisa Ana. Esa emoción, esa ansiedad por la justicia, porque se acabe el mal, existirá en tu corazón, hermanos. O estamos tan ensimismados en nuestras propias cosas que en realidad la Navidad es simplemente una celebración más, a lo mejor con los amigos o los familiares, pero no es tanto una realidad en tu corazón. Ahora entiendes verdaderamente el motivo, la alegría de esta celebración, que Dios bajó del cielo en una persona, caminó la tierra y vino a salvar a su pueblo, vino a redimirnos. El pueblo judío esperaba un Mesías político que los liberara del yugo de los romanos, sin darse cuenta que su yugo no era el de Roma. Su peor yugo no estaba fuera de ellos, sino dentro de ellos. Su peor yugo era el yugo del pecado. Y recordemos que el pecado es fallar el blanco, no cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Dios nos creó para su gloria, por lo que, como dice la palabra, ya sea que comas o bebas, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Así como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Entonces, los judíos no conocían esto y estaban en completa ignorancia. ¿Quién pensaría que el gobernador del cielo y la tierra nacería en esas condiciones? ¿Te imaginas en una iglesia de un predicador de la prosperidad de nuestros días, donde alguien llega y le dice: pastor, usted va a creer que el Mesías ha hecho ya su entrada y que nació rodeado de vacas y campesinos en un establo, como en un pesebre? ¿Qué diría este dicho pastor de la prosperidad? No lo recibo. No puede ser que alguien tan humilde, un niño en un pesebre, sea el Dios que nosotros predicamos. Esa es una doctrina falsa, es una doctrina de mentira. Ellos venden la idea de que para que tú seas prosperado, tienes que darle primero a Dios y Él te lo multiplique. Eso es una mentira, hermanos. Entonces, lo mismo vivía el pueblo judío. Ellos esperaban un Mesías político que derrocara al imperio romano y se invirtieran los papeles. Ellos pasaran a tomar el poder, el dominio ahora sobre los romanos para que les sirvieran. Y eso era un error. Ellos querían volver a revivir la gloria del pueblo de Israel como en el reinado del rey David.
Y de acuerdo al texto que estamos leyendo de Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿cómo sería llamado Jesús? ¿Cómo sería llamado el Mesías? En el versículo 6, segunda parte o la segunda mitad, nos dice: y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y dice primero, ¿verdad? Su nombre, Admirable Consejero. Él fue y es admirable en su entrega. Dejó el cielo para venir a la tierra. Dejó la eternidad para venir a lo terrenal. Dejó el lugar donde el tiempo no cuenta para entrar a un terreno donde el tiempo cuenta tanto que necesitaba estar 9 meses en el interior del vientre de su madre. Él es admirable al dejar la gloria para venir y nacer en deshonra. En esencia, Él es el Rey del universo y creador del cielo y la tierra, y vino a nacer en un pesebre, en un establo. Para el pueblo judío eso era una deshonra. Él es admirable para dejar al Padre, para venir y unirse a los discípulos que luego lo abandonarían y lo traicionarían. Él fue y es admirable en su servicio. Sirvió sin preguntar a quién servía. Sirvió a los tibios como a Natanael, un escéptico, un prejuiciado que lo llevó de ser un tibio a ser uno de los 12. Le sirvió a alguien que no tenía el compromiso desde el principio, alguien de quien él sabía que sería su traidor, alguien que llegó a ser el tesorero cercano en el círculo en que Jesús se desenvolvía. Le sirvió a él sabiendo cuál era su final. Jesús sirvió sin prejuicios a la prostituta, a los recaudadores de impuestos, a los pobres, a los ricos como a Zaqueo. Sirvió sin condenar a Pedro, aún después de que lo iba a negar 3 veces. Sirvió sin título, sirvió sin cobrar, sirvió cuando otros no querían servir, sirvió cuando otros se cansaron y pararon, y cuando lo rechazaron, aún así Jesús siguió sirviendo. Él es admirable. En todo el sentido de la palabra, nuestro Señor Jesucristo es admirable, antes y después de su crucifixión. Él es un ejemplo vivo de servicio, y podemos concluir que el hombre que sirve solo a los que le sirven, pues no sirve. El hombre que sirve solo a los que le sirven, no sirve. No sirve para ser discípulo de Jesús. Fue y es admirable por su ejemplo de humildad. Siendo el mayor, le sirvió al menor. Siendo el santo, comió con pecadores. Siendo el rey, rehusó sus derechos y sus privilegios. Él es admirable como ejemplo de humildad. No impuso su agenda, Él motivó a seguir su agenda. Él inspiró a seguir su agenda. Él influenció la vida de sus seguidores para seguir su agenda, pero no la impuso. Cuando algunos pensaron que Él les estaba tratando de imponer su agenda, Él se volvió a sus discípulos y les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Se pueden ir? Aquí no hay nada de imposición para nadie. Solamente extendió una invitación a seguirlo. Nunca se sintió rechazado, aunque lo rechazaban.
Nunca quiso ser el primero ni estar entre los poderosos. Ni siquiera tenía interés de visitarlos. A él no le interesaba ir a ver al emperador y a los grandes hombres ricos del pueblo de Israel. Si admirable fue su nacimiento, más admirable fue su muerte. Y con esto podemos contestar: ¿a quién fue dado y para qué fue dado? Los judíos pensaron que era exclusivo para ellos. Ellos no pensaron que los gentiles merecían salvación, a pesar de que, como leímos, Simeón nos dice que él sería una luz para los gentiles. Los judíos pensaban que los pecadores eran exclusivamente los gentiles. Ellos pensaban que había solamente dos grupos de personas en el mundo: los pecadores, es decir, los gentiles, y los salvos, es decir, los escogidos, los privilegiados, los judíos. Los gentiles fueron creados, decían algunos de los judíos, para alimentar el fuego del infierno. Sin embargo, Él fue la luz de la revelación a los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Los rabinos nunca entendieron eso. Ellos enseñaban que en el interior del hombre había dos principios, uno bueno y uno malo, y que Dios había creado ambas cosas. Israel no tenía necesidad de salvación. Ellos sentían que Israel ya era salvo. Los gentiles eran los que tenían la necesidad de salvación, pero que no se la merecían. De ahí el ejemplo, la parábola que Jesús describe en Lucas 18, versículos 9 al 14. Esta parábola que describió Jesús, que dice: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo, dice Jesús, que el recaudador, el pecador, descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Alguien oraba, y me reservo el nombre, dentro de la comunidad cristiana. Recuerdo mucho que él decía: Señor, te damos gracias de que nosotros no somos como las demás iglesias. Como hay un fariseo dentro de nosotros, como hay un Jonás dentro de nosotros, y nunca hay este hombre, este fariseo, este Jonás en el corazón del niño que nació en el pesebre. También dice que su nombre será admirable consejero. Un consejero es alguien con sabiduría buena. Y Jesús es el principio y el fin de la sabiduría. Un consejero es alguien como que ha tenido tus experiencias para poderte entender en tus experiencias. Pues resulta
que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, como dice el autor de Hebreos. Un consejero debe de ser alguien que pueda entenderte e identificarse con tus luchas. El autor de Hebreos también dice que como Él fue tentado en todo, Él puede identificarse con nosotros. El hecho de haber nacido de la misma manera que tú y yo nacemos, le ayuda a identificarse con nosotros. El hecho de haber tenido que someterse a un padre y a una madre, sí mamá, sí papá, cómo no, a tus órdenes, le ayuda también a poderse identificar con nosotros. Se supone que un consejero debe ser una persona confiable, que es tu consejero, debe ser una persona además discreta, que no le esté confiando tus confesiones a otros, como Cristo tampoco lo hace cada vez que te acercas a Él. Esa persona debe de ser veraz. El consejero debe de ser capaz de confortarte y confrontarte a la vez. Y después de confrontarte, debe de ser capaz de consolarte. Es Jesús un consejero admirable. Todos estos requisitos los tiene nuestro Señor Jesucristo. Isaías dice también, su nombre sería Dios poderoso. Y podemos hablar del poder de Jesús al crear el universo. Todo lo que fue hecho por Él, y nada de lo que ha sido hecho ha sido sin Él, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Podemos hablar de su poder al sostener el universo, pero donde mejor podemos ver el poder de Cristo es en la cruz, en el momento de su muerte, donde Él se encuentra cansado, agotado, sudado, deshidratado, traspasado, avergonzado, rechazado, abandonado, escupido, donde Él está en el peor momento de su vida, en el momento más débil, abandonado incluso por su padre. Y en angustia Él grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento de máxima debilidad, el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, nos dice que ahí en la cruz Él derrotó todos los poderes de las tinieblas, desarmó al mundo de las tinieblas en su momento de mayor debilidad. ¿Te imaginas qué clase de poder es del que estamos hablando que este niño tendría? Por eso su nombre es Dios poderoso. En el Nuevo Testamento también nos dice en Efesios capítulo 3 versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, que Él es tan poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que podamos pedir, entender o imaginar. Dale rienda suelta a tu imaginación en términos de lo que quisieras crear. Y el texto dice que Él es poderoso para hacer mucho más que todo lo que ustedes puedan imaginar al mismo tiempo. Piensa en grande porque Dios es grande. Piensa en grande porque Dios es grande. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 también nos dice el apóstol Pablo, por lo cual también sufro estas cosas, porque no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es decir,
si hay alguien aquí en este día que le va a entregar su vida al Señor Jesús, yo quiero decirle por medio de la palabra que aquel a quien tú le entregas tu vida, Él es tan poderoso para tomar tu vida que tú le estás entregando el día de hoy y guardarla hasta que te encuentres con Él. Ese es el poder de Dios. En Hebreos 2:18 también dice: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Te has sentido tentado alguna vez? ¿Has estado a punto de caer alguna vez? ¿O tienes miedo de que puedas caer el día de mañana? Yo quiero decirte hoy que si te arrodillas delante de Él y le dices y le confiesas: Señor, necesito tu ayuda, no me dejes esto a mí solo, Él es poderoso para ayudarte en medio de todas tus tentaciones. Puedes confiar en Él. En Hebreos 7:25 también nos dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él es poderoso para salvarte para siempre, de manera que si verdaderamente le entregas tu vida, tu alma, tu corazón y todo tu ser a Cristo, no tienes que preocuparte de poder perder el día de mañana tu salvación. Tu salvación no se pierde porque ya está depositada bajo su poder, bajo su autoridad, bajo su propia vida, que Él jamás la podrá perder porque Él es eterno. No existe otra manera, no existe otro camino, no existe otra puerta. Es solo a través de ese niño que nos ha nacido en ese pesebre, en esa aldea desconocida, que tú y yo tenemos garantizada nuestra salvación. Puesto que Él vive perpetuamente y para siempre, Él también vive en este momento para interceder por cada uno de nosotros. ¿Tú le has pedido a alguien alguna vez que interceda, que ore por ti? ¿Le has hecho esa petición a alguien? Y el texto nos está diciendo que Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. ¿Cuántas oraciones tú crees que Jesús le ha hecho al Padre que el Padre no le haya escuchado o no le haya respondido? Ninguna. Y dice en Judas capítulo 1, versículo 24: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con alegría. Él se goza de que te acerques a Él. Él se goza de que confíes en Él, de que pidas que interceda ante el Padre por tus necesidades, por tus debilidades, por tus situaciones. También dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, que Él será llamado Padre eterno. ¿Cómo es que este niño es mi Padre? En Juan 14 dice la palabra, ¿verdad?, que Él, que yo y el Padre uno somos. Dice claramente en este evangelio, cuando Él está Juan 14, permítanme leérselos. Dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, yo se los hubiera dicho,
porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Ya conocen el camino a donde voy. Y dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y me han visto. Él se está haciendo igual al Padre. Y también lo podemos entender por qué le llama Padre Eterno, por qué se le llama Padre Eterno a Jesús. En el Salmo 103, versículo 13, dice la palabra: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y esa es la idea, que Cristo se compadece de nosotros de una manera como un padre se compadece de su hijo que lo mira en dificultades y va en su auxilio, va en su ayuda. También dice que será llamado príncipe de paz. Los judíos nunca pensaron ni se imaginaron que estaban en enemistad y en guerra contra Dios. Y el Hijo del Rey, el príncipe, Jesús, cuando nace en Belén, en ese pesebre, el hombre no tenía paz entre Dios y el hombre. Y Él vino a restaurar esa paz. Dice en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 10. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no tengan temor, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque por lo que la enemistad que existía entre Dios y el hombre será quebrantada a precio de sangre por su propio Hijo. Y a ti y a mí no nos está costando, no nos costará absolutamente nada, porque Dios mismo nos ha dado esta gracia, estas buenas nuevas de salvación, precisamente por gracia, por amor de su nombre. Y lo triste es que entre más justo se siente el hombre, menos sentido le da a la salvación que Cristo ofrece. Como a los fariseos les pareció un sinsentido, por eso la cruz para ellos no tenía propósito, no tenía sentido que el Mesías, el Hijo de Dios, fuera a la cruz a morir de esa manera tan humillante y vergonzosa para Dios mismo, sin saber, sin imaginarse los judíos que al rechazarlo quedaban bajo condenación. Cristo también vino a liberarnos del legalismo y de la religiosidad de los fariseos, porque ellos entendían que no tenían necesidad de salvación por la manera en que ellos se medían a sí mismos. Ellos siempre sonaron mejor que como vivieron. Ellos medían a los demás por un estándar que ellos mismos no podían cumplir. Aunque guardes perfectamente la ley, pero si rompes o fallas en una sola de ellas, te haces culpable de todas las demás. Y si por guardar solamente una o algunas de las leyes te sientes suficiente ante Dios, eso te convierte en hipócrita y en fariseo.
Ellos oraban de una manera sumamente reverente, pero sus vidas nunca estuvieron a la altura de sus oraciones. Cristo vino a liberar al hombre de la sabiduría humana y de la filosofía humana que hace que el hombre confíe continuamente en su propia sabiduría. Y al confiar en su propia sabiduría, se esclaviza o nos esclavizamos más y más de nuestros pecados. También Jesús vino a salvarnos, a liberarnos de la esclavitud del materialismo, de la internet, de la computadora, de los celulares, del consumismo, de la sensualidad y de la afluencia, que es cuando tú, como un borreguito, sigues a donde van los demás. Eso es más grave aún que la influenza o que el virus del COVID. Seguir a los pecadores. ¿Qué les decía Jesús? Ciegos que conducen a otros ciegos, los van a llevar al despeñadero, a la muerte eterna. Por eso es importante que nosotros confiemos en Jesús, en su palabra. El reinado de Jesús permitirá que el ser humano pudiera disfrutar de una paz interior, que el mismo hombre, por involucrarse en sus hábitos pecaminosos, vuelve a perder esta paz, aún después de haber sido reconciliados con Dios. Por eso es que el Evangelio no es para escucharlo solamente en el momento de tu salvación, sino es para escucharlo todos los días de tu vida, para que meditemos en él. El mismo apóstol Pablo, después de evangelizar a un pueblo, más tarde él deseaba volver a ese pueblo que ya había evangelizado para evangelizar a los evangelizados. Porque yo tengo que recordar que el evangelio lo tengo que vivir, lo tengo que saborear, lo tengo que entender todos los días de mi vida. El propósito, el fin del evangelio, saber cómo opera y qué es lo que hace en mi vida y en la vida de los demás. Porque cuando volvemos a practicar algún hábito pecaminoso, perdemos la paz que Jesús restauró en la cruz. Porque todos tenemos que luchar y vencer al fariseo, al Jonás, al Caín que mató a su hermano, al Pedro que lo negó 3 veces, que tenemos dentro de nosotros. ¿Cuánta gente vive dentro de nosotros? Y esa es la lucha que tú y yo tenemos que enfrentar todos los días. Pero humanamente es imposible, porque nuestra guerra, nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha, nuestra batalla es espiritual. Por eso es de que necesitamos el poder, el amor, la justicia, el perdón de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz. Es importante que reconozcamos, santos de Dios, que ahorita el enemigo más grande que tenemos, la causa más grande que hay en el ser humano de enfermedades, de desilusión, de muerte, de homicidios, es el estrés. Si no tienes esa paz, si no tienes esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, es imposible que podamos tomar decisiones sabias. Y vamos a tomar decisiones otra vez equivocadas que nos van a hacer sufrir innecesariamente. Por eso es de que necesitamos, dice Jesús, ¿verdad? Ustedes son las ramas, yo soy
la vara, la raíz. Separados de mí no van a tener buen fruto, no van a poder gozar de su vida. Toda prueba, toda circunstancia, toda tristeza que pase va a ser para tu dolor, va a ser para tu angustia, va a ser para tu desconsolación y desolación. Pero cuando te apegas a mí, cuando te nutres de mi amor, de mi poder, de mi palabra, serás alimentado y serás poderoso, serás fuerte para dar frutos de sabiduría, frutos del Espíritu, y vas a poder ayudar a los demás y a ti mismo a salir de toda prueba, porque toda la prueba que experimentamos a los que amamos a Dios siempre son para nuestro bien. Y aquí es donde nosotros debemos de conocer y reconocer qué tan apegados, qué verdaderamente tenemos intimidad con nuestro Señor Jesucristo, que cuando estás padeciendo, estás viviendo o experimentando alguna prueba, ¿a quién es al primero que recurres? Y leemos aquí como conclusión en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y cuando haces eso, ¿qué sucede? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque has dado la vida de tu propio Hijo para que esa paz que se había perdido, esa relación, esa amistad que debería de haber entre tú y nosotros se restableciera, esa enemistad fuera quebrantada a través del sacrificio de tu bendito Hijo, que se humilló y siendo Dios no le importó, se hizo hombre igual que todos nosotros y padeció y fue probado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Y Él, siendo limpio, puro, santo y sin pecado, cargó sobre sus hombros toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, para que por su sacrificio satisfaciera toda la demanda que tu ley exige para tener comunión nuevamente contigo. Gracias, Señor, porque en este tiempo estamos aprovechando que el mundo tradicionalmente celebra la Navidad. Y has levantado a tu iglesia, a tu pueblo, para que nosotros, siendo embajadores, llevemos las buenas nuevas, la vida, la muerte y la resurrección de tu Hijo a todos los demás, para que también alcancen el perdón, la salvación, el perdón de sus pecados y seamos reconciliados contigo y tener el gozo y la gracia, la bendición de disfrutar de toda tu bendición, del amor de un padre hacia un hijo. Y no solo eso, la herencia que le has prometido, que le has dado a tu Hijo Jesús, ahora también pertenece a nosotros. Por eso podemos tener el gozo y la alegría de celebrar su nacimiento, de celebrar que al creer en Él, al recibirle como tu Hijo, como el Mesías esperado, ahora somos reconciliados contigo y tenemos el derecho que tú nos has dado de ser llamados tus hijos. Bendito seas, Padre. Gracias por la vida, por la muerte y la resurrección de tu Hijo, porque ahora tenemos ese gozo, esa alegría
de saber que viviremos eternamente contigo, por ti y para ti, por toda la eternidad. Por eso te damos a ti, Padre, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración y todo el honor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Y este es el tiempo que nosotros podemos aprovechar para evangelizar. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de desolación, de temor, de miedo, llevarles también la esperanza que un niño ha nacido, un niño nos ha sido dado. Él es nuestro Señor Jesucristo y es el único y el verdadero motivo para celebrar estas fiestas, estas celebraciones, la venida, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, les recordamos que tenemos la reunión de oración todos los días. Es importante practicar, desarrollar, fortalecer este músculo de la oración de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche a través de la aplicación de Zoom. Ejerzamos el llamado para lo cual Dios nos llamó, ser sacerdotes, ser intercedores de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de su iglesia, del mundo. Y Dios a los que ama escucha. Y nosotros hemos recibido a su Hijo, ¿cómo no nos dará todo lo que le pidamos de manera abundante? Tenemos también el próximo domingo un evento especial para los niños. Vamos a pedirle a nuestra hermana Gloria nos comparta este anuncio para todos. Por favor, hermana. Dios les bendiga, hermanos. Efectivamente, como saben, cada año tenemos la bendición de poder recibir estas cajitas que nos hacen llegar, ¿verdad?, de otros países. Entonces, les pedimos que para el próximo domingo los niños que son parte de escuela dominical, de miembros de Árbol Frondoso, puedan traer a sus niños desde 2 hasta 14 años. Ellos, bueno, vamos a tener el evento aquí abajo, obviamente con su cubrebocas, su sana distancia, pero por única ocasión para hacerles llegar esta bendición, este regalo, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda. Entonces será el próximo domingo. Ajá. De los niños, ¿de qué edad a qué edad, hermana Gloria? De 2 a 14 años. De 2 a 14 Ajá. años, con su cubrebocas, su gel, sus manitas lavadas, bien bañaditos. Aquí les esperamos para entregarles, hacerles la entrega de estas cajitas que nuestros hermanos han preparado para que ellos también podamos sembrar esta semilla, esta palabra, para que ellos crezcan conociendo a Dios y le entreguen su vida a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué bendición traer la salvación desde pequeñitos, y ellos es la futura iglesia, los futuros pastores, los futuros maestros, los futuros ujieres, los futuros miembros de alabanza de cada ministerio del cuerpo de Dios. Entonces les esperamos y les recordamos próximo domingo a todos los pequeñines. Solo los que se congregan en escuela en club de niños, hermana. Más bien, los que son miembros, hay algunos niños que vienen a club de niños y también son miembros, obviamente, de la iglesia, vienen a escuela dominical, pero si ya van a su club, pues ya no van a recibir aquí, o sea, para que no se repita. Y si no vienen al club, pero vienen a escuela dominical, estos niños son los que van a venir. ¿Sí? ¿Sí me explico? Amén. Para que no se vaya a hacer una doble entrega. ¿Sí? Muy Y de bien. preferencia pues que sea en el horario que ustedes vienen también al servicio, para que no se haya mucha aglomeración de personas. ¿Sí? Muy Gracias. bien, muchas gracias, hermana.
Bien, hermanos, también queremos compartir que nuestra hermana Alicia Medina se encuentra de luto. Su cuñado, que estaba enfermo de las vías respiratorias, lamentablemente falleció, y nos unimos a su dolor, a su pena. Vamos a orar por la consolación de nuestro Padre hacia su familia. Extiende tu mano de bendición para nuestra hermana, para toda su familia, para todos los dolientes de este cuñado de ella que partió ya a la presencia del Señor. Padre, te pedimos esta tarde que tu misericordia, tu amor, tu consolación invada, llene de paz, de toda consolación a todos los dolientes, a todos sus parientes, a todos los que han sido afectados por la partida de este cuñado, de tu sierva, de tu hija. Llénalos con tu Santo Espíritu, con tu gloria, con tu consolación, con tu paz, para que ellos continúen su vida y puedan tener solamente recuerdos de amor, de paz con esta persona que partió. Cuídalos y protégelos y apártalos de todo mal, de toda enfermedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si no hay otro aviso, vamos a pedirle a nuestros hermanos de alabanza, entonemos la última alabanza y nos despedimos con la bendición sacerdotal. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado.
invencibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Bien, hermano, inclina tu rostro. Recibe la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que la gracia, la misericordia, el amor, la comunión, la provisión y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sea para ti, para los suyos, para todo aquel quien ha nacido, nuestro Señor Jesucristo, en nuestros corazones, en nuestras vidas, de ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, feliz Navidad, pásenla bien y gloria sea solo para Dios. Gracias, hermanos, gracias por acompañarnos, feliz Navidad y feliz regreso. Hasta pronto.